escúchelo bien. Emmanuel, quizá usted lo ha escuchado, lo ha leído, y muchas veces pasamos por alto la escritura, pero debemos de recordar que hay momentos en que en nuestra vida la escritura se viene a convertir en un rema. Y cuando viene como un rema, con una revelación, es porque Dios está en el asunto. Hay muchas promesas, dice los teólogos, que hay más de 33,000 promesas en la Biblia. Hay muchos nombres que anuncian y que precede lo que era el nombre de Cristo desde el Antiguo Testamento, anunciando lo que Él iba a hacer como Mesías, como Salvador. Y esos nombres lo identificaban. Lo podemos ver a través de la historia bíblica, los diferentes nombres que se le asignaron y se le acreditaron desde el Antiguo Testamento, para cuando se llegase al Nuevo Testamento y vendría el Mesías, ya había una identificación. Usted puede ver muchos nombres referentes a Cristo, anunciando lo que era su nacimiento, su persona como Dios. Y el nombre que hoy voy a hablarles, que es Emmanuel, escúchelo, tiene el significado de Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Es un nombre de pacto, es un nombre de promesa, es un nombre que fue anunciado proféticamente y uno de los nombres atribuidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, encontramos este nombre que se dio como una señal del pacto que Dios iba a establecer entre su pueblo desde ese momento hasta lo venidero de los siglos por los siglos. Ese nombre iba a resonar a través de la historia, a través del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. El nombre Emmanuel iba a estar presente constantemente en los oídos, en la mente y en los corazones del pueblo santo de Israel, porque era un nombre de promesa, era un nombre de pacto, era un nombre profético que manifestaba la promesa y la fidelidad del Dios Todopoderoso, de aquel que nos amó y que se entregó por nosotros y nos redimió y dio a su Hijo amado Jesucristo para poder estar con nosotros. Emmanuel, escuche, dice el verso 14 de Isaías 7: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. A través de la historia y de las versiones que se han ido traduciendo, el nombre ha sido modificado, pero el original hebreo de este nombre es con I y es con doble M y con la E al final mayúscula, que termina designando lo que es el Elohim. Emmanuel, escúchelo bien, lo vemos aquí profetizado, establecido como un nombre de señal para el pueblo de Israel, para los tiempos venideros, en el cual la presencia del Dios Santo, omnipotente, del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, que Jehová es el Santo de Israel, se estaba él proclamando y declarando como Emmanuel, que significaría y se establecería Dios con nosotros. Escúchelo bien, Dios con nosotros. Yendo al libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, encontraremos cómo esta profecía de Isaías llega al cumplimiento en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23. 700 años después, o unos 7 siglos aproximadamente, este texto de Isaías viene a entrar
en cumplimiento en el libro de Mateo capítulo 1 verso 23. Si me ayudas con el 22 antes y el 23, vamos a ver cómo se manifiesta esta promesa que había sido dada. Óigame bien, unos 7 siglos o 700 años antes, y que había sido profetizado, preanunciado por el profeta Isaías. Y ahora llega en el libro de Mateo capítulo 1 verso 23, llega al tiempo del cumplimiento esa promesa que Dios había prometido a través de la declaración de este nombre Emmanuel. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías cuando dijo, vamos al verso 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo leyó esta escritura y al leerla le recordaba al pueblo y les decía lo que se había profetizado 7 siglos atrás por el profeta Isaías, lo que se había preanunciado desde antemano y que Dios ahora lo estaba llevando al tiempo del cumplimiento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Juan 1:12 y 1:9 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo, lleno de gracia y de bondad. En Cristo Jesús se vino a cumplir la promesa que Dios Padre había declarado de que iba a estar con nosotros, de que iba a estar entre nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Y Él dice, Cristo Jesús es la imagen invisible del Dios visible. En Él estaba la manifestación de el Emmanuel, es Dios con nosotros. En la definición de este nombre, en el latín, lo encontramos ahora nada más con una M. Es un nombre profético, es un nombre mesiánico, dado como señal a la casa de David y al rey Acaz en aquellos tiempos del profeta Isaías. Isaías 7, verso 12 y verso 13, vamos a ver que fue dado a la casa de David y al rey Acaz en aquellos tiempos este nombre de Emmanuel como un nombre de señal profético, como un nombre mesiánico de salvación, de redención. Y dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La gente dice, Dios nos abandonó. La gente dice cuando está en mala racha, en mala situación, Dios se olvidó de mí. ¿Sabe lo que dijo aquella mujer cuando había perdido a su marido, a sus hijos? ¿Sabe lo que dijo esta mujer? No me llamen ya no de mí, llámenme más amargada, porque Dios se ha olvidado de mí. Dios nunca nos olvidó, iglesia. Jamás nos olvidó. Siempre estuvo presente. Siempre estuvo allí. Aún en los momentos más difíciles, Dios siempre estuvo presente. Y ahora, mayormente, en Cristo Jesús, nos ha hecho más cercanos a su presencia. Nos ha hecho más cercanos a poder estar con Él en su presencia. Escucha, iglesia.
Este nombre fue profetizado unos 7 siglos antes, como les decía al principio, por el profeta Isaías. Es un nombre de promesa profética. Es un nombre de pacto. Es un nombre profético. Es un nombre dado como señal que representaba la promesa de la presencia protectora de Dios entre su pueblo en tiempos de crisis y en tiempos de dificultad. En el hebreo, Emmanuel se escribe Emmanuel con I y refiere y define Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, o Dios está con nosotros. El nombre Emmanuel nos recuerda que nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Su presencia es fiel y constante a nuestras vidas. Lo vuelvo a repetirles. Dios está con nosotros. Su presencia es fiel y constante en nuestras vidas. Cristo Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. Él ha prometido estar con nosotros. Traer la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque así se había pactado. Así el Padre lo había establecido. Este nombre lo hayamos referido solamente 3 veces en la Biblia. Isaías 7:14, Mateo 1:23 y Isaías 8:8. Veamos Isaías 8:8, porque aquí vemos en este nombre el cumplimiento de la profecía de Isaías. Veamos el verso 8, que es bien interesante. Dice: y pasando hasta Judá, inundará, y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién puede decir en esta noche: Emmanuel, Dios con nosotros? No importa que estemos en enfermedad, no importa que estemos en tribulación. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio en las tribulaciones y en las pruebas. Él es nuestro refugio. Él siempre ha prometido estar con nosotros. Que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo, dice. Que aunque pasemos por las aguas, yo estaré contigo. Que aunque pasemos muchas veces por el fuego, yo estaré contigo, dice el Señor. Pues su nombre, Emmanuel, lo enmarca y lo define todo allí. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Escucha, iglesia. Proverbios 18:10, dentro del propósito del mensaje, este versículo manifiesta algo interesante sobre lo que refiere al nombre. Dice Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Porque este proverbio manifiesta algo interesante sobre que torre fuerte es el nombre de Jehová. El nombre en la Biblia representaba el carácter y definía la personalidad de una persona. Y el nombre de nuestro Dios es torre fuerte, el refugio. Es una torre donde podemos hallar refugio, seguridad para nuestras vidas. En momentos difíciles, el nombre de nuestro Dios se convierte en un refugio eterno para nuestras vidas. Dios es inquebrantable en su compromiso con su pueblo
y con su palabra. Él es fiel a su palabra y a su promesa. Es fiel y constante en su amor y en su verdad. Qué interesante que podamos aprender y conocer el poder que radica, que manifiesta, que emana del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué interesante es que lo abracemos, que lo atesoremos y que esté allí cuando los momentos más difíciles, ese nombre pueda traer refugio, seguridad y paz en medio de la tormenta. Escucha, iglesia, tras la muerte de Moisés, en el libro de Josué capítulo 1, encontramos a un Josué medio angustiado, medio afligido, a un Josué con la labor, con la asignación y con la tarea ahora de poder dirigir y guiar al pueblo santo de Israel y llevarlo a la conquista de la promesa, pasarlo al otro lado del Jordán para heredar la tierra prometida. Pero Josué, al sentirse solo, porque aquel hombre emblemático entre el pueblo de Israel, aquel hombre insignia entre el pueblo de Israel, aquel hombre Moisés, inicia el capítulo 1. Cuando usted lee el capítulo 1 y el verso 1, encontramos que Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, levántate ahora. Eran momentos difíciles para Josué. Emprender una labor que por más de 40 años Moisés la había llevado al frente como un hombre emblemático y en sí, guiando al pueblo. Y ahora se le requiere levantarse como líder y poder emprender la labor de guiar e introducir al pueblo santo de Israel a la conquista de la promesa de Dios. Josué se encontraba angustiado. Ya no estaba Moisés, pero Dios le da una palabra y le dice en el verso 9 del capítulo 1, le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y le dice algo interesante que puede enmarcar el nombre Emmanuel para ese momento. Le dice: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Allí hay un Emmanuel manifestado para la vida de Josué. Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Qué bueno es saber, sentirse alentado, que si tenemos que ir ante el doctor, Jehová está con nosotros. Que si tenemos que ir a lugares difíciles, lugares muchas veces que no quisiéramos ir, pero que Dios ha prometido que Él irá con nosotros. Leía la historia de un eminente predicador, pastor por muchos años en Estados Unidos, en Charlotte, Carolina. Un hombre que con su esposa se habían dedicado a servirle al Señor por años. Y ya estaba en el ocaso de su ministerio, ya que ya estaba él de una edad avanzada, casi de 70 años. Y un día, mientras él estaba predicando en el 2020, cuando inició la pandemia,
se le manda a llamar urgentemente para que fuese al hospital. Su único hijo que había tenido con su esposa y al cual le habían dedicado su vida. Y era un joven de unos 30 años ya. Le mandan a decir que vaya urgentemente porque su hijo había muerto. Su único hijo. Este pastor, miembro de la cruzada del pastor Billy Graham, testificaba y decía que fue un duro golpe cuando entró al hospital y lo llevan a la morgue para ver a su hijo. Había muerto del COVID-19 que acababa de comenzar en 2020. Turbado, afligido, no entendía. Cuando lo presentan frente en la morgue y su hijo está en una mesa cubierto en una sábana, llorando por su único hijo, llorando y desconsolado y aturdido, confundido. No hallaba qué palabras decirle a Dios. No hallaba cómo expresar su dolor, su angustia por la pérdida de su hijo. Lo que él podía recordar es que a su hijo, desde muy niño, lo habían inculcado en todo el evangelio. Es un muchacho entregado a la obra. Es un muchacho consagrado al Señor. Y aprendió desde muy niño por todo lo que su padre le inculcó, de que Dios siempre iba a estar con nosotros todos los días y en toda nuestra vida. Este joven, en su adolescencia, se había grabado en su muñeca un texto de Isaías 41. Se había grabado en su muñeca Isaías 41:10, donde él se aferraba y cada vez que miraba su muñeca él decía: Dios está conmigo. Jehová está conmigo, siempre y en todo momento. Cuando el pastor le dicen: ¿quiere verlo por última vez?, no hallaba cómo enfrentar ese dolor, esa pérdida. Y no entendía. Su mente estaba aturdada. Pero oyó una voz que le dijo: no te turbe vuestro corazón. Tu hijo está conmigo. Pues mi presencia no solamente es en esta vida, sino también más allá de la muerte. Y le dice: recuerda lo que él siempre manifestaba y consideraba. Mírale su mano. Cuando el hombre pide que lo destape, su mano estaba en su pecho y estaba Isaías 41:10 escrito ahí. Y el Señor le decía: yo hice promesa de ser un Emmanuel para su vida y para tu vida y para tu casa. Y no solamente he hecho esa promesa en esta vida, sino también en la vida venidera. Porque aún dice el Salmo: este es nuestro Dios y Él nos guiará aún más allá
de la muerte. No nos dejará solo. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él siempre ha prometido estar con nosotros todos los días. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Emmanuel, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la promesa de Dios para su pueblo, para su iglesia. Tras la muerte de Moisés, Dios le dice a Josué: porque Jehová tu Dios, Jehová tu Emmanuel, estará contigo en donde quiera que tú vayas. En momentos de crisis, de dificultad, el rey Josafat amonestaba e inspiraba al pueblo. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17, eran momentos de guerra, momentos donde el enemigo se había levantado para querer invadir el reino de Judá, del rey Josafat. Pero el rey alentaba al pueblo, lo animaba y le decía estas palabras: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Emmanuel estará con vosotros. Ese nombre Emmanuel pasó en toda la historia, desde el Génesis hasta Malaquías, hasta el cumplimiento de Mateo 1:23. Pasó ese nombre, pero llegó a hacerse rema, llegó a manifestarse en Isaías 7:14 como una señal para el rey Acaz, como una señal de pacto, como una señal de promesa, como una señal de que Dios siempre iba a estar con su pueblo. Siempre, siempre, siempre. Jehová estará con vosotros. El Emmanuel estará con vosotros. El Salmo 46, verso 11, David manifestaba en este versículo algo poderoso en sus momentos de angustia, en sus momentos de más persecución de los enemigos contra él. Decía David: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Pausa. Pausa. Tenga pausa. No se aligere. Si Dios, dijo Pablo, es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Emmanuel es con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¿Quién contra nosotros? Si el Emmanuel está entre nosotros, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros, o Dios está con nosotros, o Dios está entre nosotros. Una verdad deslumbrante que debe disipar todos temores y aflicciones y angustias e incertidumbre en nuestras vidas. Le vuelvo a repetir esto. Emmanuel, Dios con nosotros, una verdad deslumbrante que debe disipar todos los temores y aflicciones y angustias e incertidumbre de nuestras vidas. Este nombre, Emmanuel, debe de traer consuelo,
paz, gozo, fe y esperanza para este año 2025. Este nombre Emmanuel debe de traer esperanza. Yo no sé, hay gente todavía incrédula, hay gente todavía que está en la incertidumbre. ¿Qué nos deparará este 2025? Pero yo quiero decirle que si usted toma como torre fuerte el nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros este año 2025, venga lo que venga, se levante lo que se levante, y como dice uno de los salmos, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra sea removida, aunque se levante lo que se levante, si Emmanuel está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la promesa de Dios. Es el ancla de Dios para nuestras vidas. Emmanuel. Conclusión de este mensaje. Salmo capítulo 9, verso 10, manifiesta una poderosa palabra para atesorarla. En ti dice, ¿qué dice iglesia ahí? Vamos, no se oye. ¿Qué dice? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La confianza muchas veces se gana con el prestigio del nombre, ¿sí o no? Cuando usted conoce a una persona, usted confía en él. Conoce su nombre, sabe quién es. El nombre de una persona debe de inspirar confianza, y mayormente cuando lo conocemos. Y cuanto más el nombre de nuestro Dios, Cristo Jesús, Emmanuel, los distintos títulos de nombre que se le fueron dados desde el Antiguo Testamento para poder llegar al cumplimiento del Nuevo Testamento. Ese nombre debemos confiar. Hay un salmo que dice, que creo que es el 29, dice: estos confían en carros, aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová, del nombre de Emmanuel, confiaremos. ¿Cuántos están confiando este año 2025? Están confiando en que si Dios ha estado contigo hasta este 31 de diciembre, lo estará hasta el 31 de diciembre, tal como ha estado contigo. Si tú estás con Él, Él ha prometido estar contigo también. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Qué bueno es poder confiar en el nombre, y mayormente en uno de los nombres revelados del Señor. Nunca confiamos en alguien hasta que lo conozcamos. Nunca confiamos en alguien hasta que lo conocemos, Y cuánto mayormente los que hemos conocido al Señor, que Él ha sido fiel. Fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo dijo. Yo no sé cuáles son tus perspectivas para este año 2025. Yo no sé cuáles son tus sueños, tus visiones. Yo no sé qué es lo que estás pensando. Yo no sé. Pero en esta noche yo vengo hoy a declararte un nombre profético que lo puedes poner como insignia, que lo puedes llevar en los frontales de tus ojos y en el pectoral de tu pecho.
y lo puedes llevar en Manuel, Dios con nosotros. Porque Pablo lo dijo tan claro y tan sencillo: si Emmanuel es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase en pie, por favor. Iglesia, estamos a las puertas de decirle adiós a este año 2025, a este año 2024. Y estamos a las puertas de abrazar un año 2025. ¿Qué nos deparará? ¿Qué pasará enero, febrero? Pero yo quiero decirle algo que siento en el Espíritu decir. No se asuste de este año 2025, porque van a venir cosas en este mundo que nuestros ojos no las han visto. Quizás nuestros oídos las oyeron. Destrucciones masivas, ciudades que van a perderse, pueblos, las guerras van a terminar, quizá como en Hiroshima o en aquella otra ciudad que no recuerdo el nombre. Pero este año 2025 la tierra va a ser removida. Y yo quiero que usted este año 2025 lleve como emblema ese nombre Emmanuel. Que no importa por dónde tengamos que pasar el 2025, Emmanuel estará con nosotros. Que no importa a dónde tengamos que ir, Emmanuel estará con nosotros. La prioridad de tu vida de este año 2025 es que Emmanuel esté contigo. Es que Dios camine contigo. El Génesis habla de Enoc y dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Caminemos con Emmanuel. Y no importa lo que pueda pasar en este mundo, no importa lo que pueda venir, en Dios estaremos seguros. Su promesa de este nombre dado en los tiempos del profeta Isaías lo hizo como un nombre de señal. El rey Acaz estaba sufriendo la mayor invasión por los enemigos. Y otros enemigos le ofrecían alianza, le ofrecían protección, le ofrecían seguridad. Pero Dios le dice: yo voy a ser un Emmanuel entre tu pueblo. Yo seré un Emmanuel. Dios con nosotros, Dios con vosotros. Él estará allí. Y el profeta le dice: y esta va a ser la señal. Habrá una virgen que va a concebir y que va a manifestar este glorioso nombre, que manifestará toda la deidad y la bondad del Padre manifestada en el Hijo, en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que en esta noche sienta que ha estado este año 2024 caminando solo, que ha estado afrontando situaciones adversas
sufrimientos, dolores, angustias solo, esta noche Emmanuel dice: Dios con nosotros. Dios quiere estar contigo si tú quieres estar con Él. Hay alguien que quiere estar con Dios y que este año 2025 quiera decidir caminar con Dios, abrazar el nombre emblemático Emmanuel como una promesa en su vida, en su casa y en su familia para este año 2025. Poder tener ese nombre profético, mesiánico, ese nombre de señal: Emmanuel, Dios con nosotros.